Familia, bendiciones, saludos, un gusto poder estar con todos ustedes. Estamos estudiando San Juan, capítulo número 3. Nos encontramos con un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fue dicho que era uno de los 3 hombres más ricos de Jerusalén. Wow, prominente entre los judíos, un miembro del Sanedrín, del cuerpo gobernante de Israel. Este vino a Jesús de noche, no sabemos exactamente la hora en que llegó a Jesús, pero le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. El pronombre nosotros nos hace indicar que Nicodemo representaba a algunos miembros del Sanedrín. Aquí Nicodemo se dirigió a Cristo como hombre y no como Dios. La cruz lo cambiaría. Porque nadie puede hacer esas señales, dice, que tú haces si no fuere Dios con él. En esto tiene razón. O sea, nadie podría hacer esas señales si Dios no estaba o no estuviese con él. Increíble ver a este hombre acercarse a Jesús y acercarse a cierta hora, ¿verdad? Acercarse a una hora no del día, sino de la noche, para que no lo viesen. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. El término nacer de nuevo quiere decir el hombre que ya ha tenido un nacimiento natural, pero ahora tiene que haber un nacimiento espiritual, lo cual acontece en fe, en Cristo, claro, obviamente, ¿verdad? Y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y es obtenible por todos. O sea, cualquiera puede obtener esa gracia, ese favor, siempre y cuando tenga fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. No puede ver el reino de Dios. En realidad lo que quiere decir es que sin el nuevo nacimiento no puede entender ni comprender el reino de Dios. Aquí empieza algo muy interesante, ¿verdad? Porque Nicodemo empieza a decirle: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y empieza a hacerse ese tipo de preguntas. Entonces nos damos cuenta que este líder de Israel le faltaba conocimiento con respecto a todo lo que Jesús le estaba diciendo. Si él realmente hubiese tenido conocimiento de un nacimiento nuevo, de haber nacido de nuevo, hubiese entendido estos términos. Parece que no sabía el lenguaje de los profetas acerca de la circuncisión del corazón, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, verso 6, también en Jeremías 4:4, o acerca de un corazón duro y un espíritu recto, en Salmo 51:10, en Ezequiel 36, 26 y 27, lo puedes estudiar en casa. Jesús le dice y le responde: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, esta frase, naciere del agua, se refiere al nacimiento natural. Lo que Jesús menciona en el siguiente versículo es propio a un bebé cuando nace, nacido de agua, ¿verdad? Y luego dice nacido del espíritu, se refiere a un nacimiento espiritual que solamente Dios efectúa. No se refiere tampoco al bautismo en agua, cuando muchas veces dicen el que no naciese del agua y del espíritu. Muchos dicen es que cuando te bautizas naces del agua y del espíritu. No. El nacimiento de agua se refiere a un nacimiento natural. Todos hemos nacido, tenemos ese nacimiento de agua, pero también es necesario el nacimiento espiritual, que era el que le faltaba a Nicodemo, ¿verdad? No puede entrar en el reino de Dios, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí lo está asentando nuevamente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tiene que ver con el nacimiento natural. Es ilustrado, como se expresó anteriormente, como lo expresamos anteriormente, la frase naciere del agua. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tiene que ver con el nacimiento que únicamente Dios da.
La carne no tiene relación alguna con el espíritu y no pueden ser unidos. Luego le dice, no te maravilles de que te diga esto, es necesario nacer otra vez. Es evidente que Nicodemo tenía una expresión de sorpresa debido al reflejo en su semblante. Por eso le dice, no te maravilles, ¿verdad? Por lo que te estoy diciendo. Dice, le sigue diciendo Jesús, el viento de donde viene quiere y sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Y esto representa cómo Jesús explica la experiencia de nacer de nuevo. Él lo compara con el viento que viene y va, pero es imposible distinguir exactamente cómo sucede, cómo es, cómo ocurre o cómo pasa. Y luego dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un nacimiento espiritual, es algo que no se puede explicar intelectualmente. No lo puedes explicar con tu raciocinio, no lo puedes explicar con tu sabiduría humana. Es algo que tan solo necesitas y debes creerlo. Necesitas creer para poder nacer del Espíritu, para poder nacer de nuevo. Es creer, tan solo creer. No uses tu inteligencia, no uses tu intelecto, no lo uses porque no va a haber lógica, no va a cuadrar. Necesitas tener fe para nacer de nuevo. Luego le sigue preguntando cómo es esto y todo, pero a mí me llama la atención los versos más adelante que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. Esto, escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se está hablando, destruye todo argumento de la explicación errónea de la predestinación hipercalvinística, que es dar o es saber que algunos están predestinados para ser salvos, mientras que todos los demás están predestinados para estar perdidos. La palabra todo aquel incluye todo aquel. Todo aquel quiere decir que ninguno está excluido de ser perdido, ninguno está excluido de ser salvo. Es el que reciba, es el que acepte, es el que busque, el que quiera el favor. Entonces nadie de los que estamos en el camino estamos excluidos. No es que unos se van a salvar y otros no. No es que unos están predestinados para ser salvos y otros no. Tú tienes la oportunidad de poder recibir y aceptar a Jesús en el corazón y nacer de nuevo. Como naciste del agua, ahora nacer del Espíritu. Te bendigo, te mando un abrazo, te animo a que sigamos estudiando la Biblia y que podamos irle entendiendo poco a poco. Que el Espíritu de Dios te revele su palabra y te muestre la verdad.